Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues estoy aquí para hacer un pequeño balance medioambiental y social de lo que ha sido el año 2025. Esto es solamente un avance con una serie de datos generales que, bueno, que nos permite mantener una idea general y aproximada de la situación del medio ambiente ahora mismo en España, incluso en algunos países de la Unión Europea. Bueno, lo primero es hablar de, como ya hemos comentado otras veces, hay siempre una problemática con los datos, con las informaciones estadísticas, que salvo que sean del Instituto Nacional de Estadística, son informaciones que son variables, ¿no? Y por ejemplo, nos encontramos que si consultamos cuántas hectáreas de zonas forestadas de arbolado se han quemado en España en 2024-2025, pues estamos hablando del orden de, unos hablan de entre 350.000 y otros entre 400.000. Dan un margen importante, ¿no? Incluso algunos hablan de 431.000 hectáreas, exactamente. Bueno, esto nos da, primero, la dimensión que es, sean 350.000, 400.000 o 431.000, esto verdaderamente es una barbaridad desde el punto de vista medioambiental. No vamos a entrar ya en el tipo de información. ¿Qué ocurre? Pues que si queremos hacer algo realmente potente, o sea, estos árboles que se han quemado y que tienen a lo mejor una media de 20, 30 años de edad, pues van a estar ya, aunque se planten ahora otros nuevos árboles, van a estar durante 20, 30 años sin llegar a los mismos niveles de producción de oxígeno y de captación de CO2 de la atmósfera, y por lo tanto elaborando la clorofila para que las plantas puedan desarrollarse. Entonces siempre yo he comentado una regla que es una sencilla regla muy simple de entender y consiste en multiplicar cuántos árboles hay que reponer para, de alguna manera, acercarnos a poder tener los niveles de CO2 y de oxígeno que hay en la atmósfera después de que se hayan quemado sus árboles. Pues consiste en multiplicar el número de árboles quemados por la edad media del arbolado. Es decir, si imaginemos que tenemos 1 millón de árboles que se han quemado, y tenemos, bueno, en este caso vamos a poner los 400.000, 400.000 árboles que se han quemado, que, que realmente pueden tener a lo mejor una edad media, dependiendo de las especies, de dónde están, en qué zona de España. Calculemos, por ejemplo, unos 20 años de edad media, del conjunto. Pues consiste en multiplicar el número de árboles quemados por los años. ¿eh? Y entonces multiplicamos 400.000 por 20 años de edad y estamos hablando de que hay que reponer 8 millones de árboles, que son cuantitativamente. Cualitativamente no vamos a tener la misma capacidad, pero sí que vamos a suplir el déficit durante estos 20 años hasta que esos árboles estén cumpliendo. Hay que tener en cuenta que al año que viene, si se queman más árboles, pues hay que añadir más árboles de plantación. El déficit que arrastramos es tremendo, y entonces, pues claro, esto la única forma de pararlo es haciendo ese tipo de valoraciones y de reposiciones, multiplicando el número de árboles quemados por la edad media del arbolado. Y con eso intentamos por lo menos que se mantengan unas cifras desde el punto de vista ambiental. Bueno, otro de los temas importantes es, por ejemplo, tener en cuenta ahora mismo que estos son datos del año 2024. En España hubo 436.118 defunciones y hubo nacimientos 318.005. Es decir, en España en 2024 hubo un déficit de natalidad de 118.113 personas. Con lo cual esto significa varias cosas. Significa primero que desde el punto de vista de la seguridad social, ese dinero que se pagaría al 80% de estas personas que ya no se les paga porque han fallecido, que en su mayoría son personas jubiladas que están cobrando una jubilación, pues fácilmente supone entre 2.000 y 3.000 millones de euros
que el Estado se ahorra, y esto es cada año. Esto yo creo que es un tema importante. Y luego, desde el punto de vista demográfico, pues con estas cifras parece ser que según calculan los expertos a través de la inteligencia artificial, a este ritmo en el año 2070 se llegaría a un proceso ya, a un punto de inflexión que sería irreversible. ¿eh? Bueno, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que pensar, por ejemplo, que en otros países como China, que es el gran contaminador, que contamina el 30% de la contaminación atmosférica del mundo, pues una iniciativa que están promoviendo es que se aumente la natalidad. Un país con 1.500 millones de habitantes que está promoviendo que se aumente la natalidad, como medida, digamos, política, social y económica, en función del razonamiento que ellos tienen de que si ahora mismo hay prácticamente el 20% de la humanidad son chinos, pues que dentro de 50 años sean el 30 o el 40%, con lo que eso significaría. ¿eh? Bueno, la otra cosa que os quería comentar es el tema este que está surgiendo. Ha surgido desde hace un mes aproximadamente todo este tema de la peste porcina, de los jabalíes. Ya creo que van por 17 jabalíes que se han encontrado y que tienen la peste porcina, es un virus, por lo visto, es una mutación, que es una mutación que parece ser que se generó en Georgia, cuando eran las repúblicas socialistas, pertenecía a la República Socialista Soviética, parece ser que hay un laboratorio que está próximo a estas zonas donde se podría, por distintas razones, pues se podría haber, digamos, escapado este virus, ¿no? Porque se hacen ese tipo de ensayos y bueno, y existe esa remota posibilidad. Claro, lo sorprendente de esto es que cuando nos hablan de este virus, pues de la peste porcina, pues claro, nos hablan de jabalíes muertos. Pero primero nos comentaron, la primera noticia que yo escuché es de que se habían aislado una zona de 300.000 cerdos por prevención y que habría que sacrificarlos. Al día siguiente, a los 2 días, se habló de 30.000 cerdos, y la última noticia que yo he escuchado fueron de 80.000, que había que sacrificar 80.000 cerdos. Entonces, claro, es difícil de entender que un virus que afecta a los cerdos, pero que parece ser que no les ha afectado todavía, que a lo que ha afectado es a los jabalíes, y que no afecta al hombre, pues se tome la medida de sacrificar 80.000 cerdos. Y claro, cuando hay unos señores que han criado esos cerdos, que han invertido un dinero, ¿quién les va a pagar a ellos los cerdos? ¿Existe un seguro? ¿O es el consorcio de seguros que pagan todo el conjunto de los españoles para este tipo de catástrofes biológicas, ambientales? Esto es un tema que no deja de sorprender porque ya digo que, y lo más sorprendente de esto, es que ya se habla, claro, dicen, bueno, ¿y cuántos jabalíes hay en España? Porque todo esto se ha localizado en Cataluña, curiosamente, ¿no? En una zona donde está ese laboratorio. Pero ¿cuántos jabalíes hay en España? Pues claro, pues estamos hablando de que hablan de cifras entre 1.200.000 y 2 millones de jabalíes. 1.200.000 y 2 millones de jabalíes. O sea, algo absolutamente impensable, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en la protección de los osos pardos, que están en la cornisa cantábrica el 80% y que están el 20% prácticamente en los Pirineos, estamos hablando de que hay entre 450 y 500 osos pardos. ¿eh? Si hablamos de los lobos, que es un problema, que los lobos tienen que tener un tratamiento específico porque realmente están bajando de los montes y están haciendo mucho daño a las ganaderías. ¿eh? Lo que se hacen en las reservas es mediante los límites físicos, de accidentes físicos, como son barrancos o como son cauces, y luego con sistemas también de vallado, para que estén dentro de una reserva, y se puedan reproducir, puedan comer conejos, etcétera, etcétera,
pero para que no tengan que salir a bajar a los municipios y que puedan ser un riesgo para los ganaderos porque están produciendo miles de pérdidas de ganado ovino y vacuno durante todos los años, ¿no? Y luego el Estado tiene que pagar a esos ciudadanos esas vacas o esos conejos o esos ovejas que se han muerto por los lobos, ¿no? Entonces, claro, esto es un crack cinegético porque que haya 1.200.000 jabalíes como mínimo, pues es algo sorprendente, ¿no? ¿Quién ha permitido esto? ¿Bajo qué mandato? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién no ha tenido capacidad para poder, que estamos viendo por las televisiones, que bajan los jabalíes a barriadas que están próximas al extrarradio de las ciudades y están donde los contenedores de basura, comiendo las basuras, están... Y bueno, pues esto es algo realmente increíble, ¿no? Eso no es un desarrollo cinegético planificado. Hay que planificarlo y hay que organizarlo porque si no, esto será un desastre. Porque si en vez de una enfermedad como la peste porcina es una enfermedad que puede afectar al hombre, puede ser gravísimo. Y hay que pedir responsabilidades si no se toman medidas desde este punto de vista para controlar mediante la caza, simplemente, mediante la caza o operaciones especiales, que esa carne puede perfectamente ser utilizada y le agradecería a muchísimos países donde hay problemas alimenticios graves, ¿no? Bueno, luego otro tema sería la energía y el transporte, ¿no? Este es un tema que está constantemente en boga, está constantemente en los medios de comunicación, en los periódicos, bueno, y la última noticia, pues se podía decir que, aunque está pendiente de una reunión de la Unión Europea en el mes de enero, de momento se ha frenado de alguna manera el tema de los coches eléctricos. Van a dejar de invertir los miles de millones que estaban invirtiendo, porque ya han visto las orejas al lobo. Ya hay 6 países, entre ellos encabezados por Alemania, que han dicho esto es la ruina, la quiebra de la industria automovilística. Esto hay que planificarlo, hay que dar el plazo de tiempo que haya que dar, pero para eso lo primero que tienen ustedes que hacer es consultar con las empresas del sector industrial de vehículos, porque son las que conocen el mercado. Esto no consiste en hacer en un papel, decir, pues lo ponemos a la mitad y ya está, y a partir de mañana ya no se pueden conducir con coches de... Bueno, de eso yo he hablado largo y tendido este año en varios vídeos, porque creo que es un tema que se trata a unos niveles administrativos, pero que no llega ni a un tratamiento científico y menos, por supuesto, a un tratamiento que llegue a los ciudadanos, ¿no? O sea, que un ciudadano que quiera cambiar de coche ahora mismo no sabe qué coche comprar, ¿eh? Tiene que preguntar, ¿eh? Yo recuerdo que ya lo comentaron en algún vídeo una vez que hace poco yo cambié de coche hace un par de años y le pregunté a un taxista, ¿no? Y digo, mire usted, es que me tengo que comprar un coche. Dice, pues mire, si usted quiere comprarse un coche ahora mismo, y yo le recomiendo que se espere un año o 2 años. Justo, lo que estamos hablando ahora mismo. Porque parece ser que se va a clarificar un poco el mercado y ese 2035 pues va a ser postergado al 2040, 2045 o 2050. Porque claro, cuando se marcan objetivos que no se pueden cumplir y hundes las industrias y mandas a la gente al paro, pues realmente eso hace que caigan los gobiernos en cualquier país del mundo, hasta en la Unión Europea, como lo estamos viendo los cambios que se están produciendo, ¿no? El otro tema es ahora mismo el camino que toma la Unión Europea con el tema de la guerra de Ucrania, que lleva Rusia está en guerra con Ucrania, Ucrania está en guerra con Rusia. Europa, en mi opinión, estamos posicionados con Ucrania, porque es un país que ha sido invadido por Rusia, según nuestra cultura mediática. Y realmente, pues, va a haber unas grandes inversiones que antes se han dedicado al tema de los coches eléctricos y ahora, pues, mucho dinero y más se va a dedicar al tema de armamento, a comprar armamento, a tener fábricas de armamento, a tener más soldados, etcétera. En fin, esto es difícil de entender. O sea, es un principio lógico de acción y reacción, pero claro, eh, no, Europa ahora mismo es un conglomerado de países que tienen distintas filosofías, que tienen distintas culturas, que tienen incluso
religiones también diferentes, aunque la mayoría sean de origen cristiano o judaico. Pero bueno, es una parte de futuro donde se va a ir gran parte del dinero, ¿no? Luego el tema de los parques solares y eólicos, ¿no? Bueno, pues últimamente se está escuchando un escándalo total en Cataluña, en Aragón, con una gran empresa que ha tenido acceso a una cantidad de licencias importantes para hacer este tipo de parques. Ha habido dimisiones de funcionarios porque se han negado a dar licencias que consideraban que no cumplían las condiciones. Ha habido una empresa que parece ser que ha promocionado, ha promovido, ha apoyado la creación de 850 empresas dedicadas a estos temas para hacer proyectos distintos y realmente, pues claro, actualmente este tipo de cosas ya las hemos vivido en España con las placas solares ya hace muchos años y hemos visto cómo se les hacían contratos de alquiler en los terrenos y luego realmente cuando había un gobierno que llegaba y les decía a las eléctricas, están ustedes ganando mucho dinero, así que les vamos a reducir el precio de tal. Las empresas tienen contratado un precio con sus clientes, de uso doméstico, de uso industrial, y entonces, pues claro, el que paga terminante siempre pagando esto, pues es el ciudadano de a pie, ¿no? Eso en cuanto a las licencias de parques solares, etcétera, tal, ¿no? Ahora, después de esto, ya empieza a hablarse de las estaciones de datos, ¿no? De esos grandes centros de datos que necesitan agua y que necesitan electricidad, y el agua que no le hemos dado a los agricultores, los trasvases que no se han hecho, el plan hidrológico que no se ha puesto en marcha, todo este tipo de cosas, no ha sido suficiente con los 237 muertos que hubo en octubre de 2024 no ha sido suficiente para que todavía eso se haya activado y esté funcionando. Un año y medio después prácticamente, ¿no? Es algo realmente que nos deja a la sociedad como una sociedad que habla mucho de la calidad de vida, de tal, de no sé qué, pero luego realmente pues, no somos capaces de poner en pie las cosas que son urgentes y que hay que poner en pie, ¿no? Otro de los temas que es importante es el tema de los vertederos. Se calcula que en la Unión Europea hay más de 500.000 vertederos. 500.000 es una cifra que siempre dan cuando no se sabe. Y en España hay 500.000 pozos ilegales. Bueno, no sé, yo no sé los que habrá, pero vamos, me parece muchísimo, ¿no? Bueno, pues hay 500.000 vertederos, de los cuales 450.000 se hicieron antes del año 1999, que es cuando se puso en marcha y se creó la ley sobre la contaminación de este tipo de construcciones, ¿no? Se habla, por ejemplo, aunque no sea la Unión Europea ya, pero del Reino Unido, que el 80% de los habitantes del Reino Unido pues tienen un vertedero a menos de 2 kilómetros de su casa, como dato curioso, ¿no? Pues un tema a resolver, ¿no? Y ya por último, para no extenderme mucho más, en los hábitos han cambiado muchísimo, sobre todo en las compras, ¿no? Ahora mismo se habla de que en 2025 hay 26 millones de personas que han hecho al menos dos compras al mes de un producto por Internet, ¿eh? Claro, ese producto hay una furgoneta que lo lleva hasta la puerta de la casa o hasta zonas muy cercanas. Pues parece ser que ese es el cuarto motivo ahora mismo dentro del sector del transporte, que es el cuarto motivo más importante en cuanto a contaminación atmosférica, por la frecuencia de los vehículos y de la necesidad de repartir y de todas esas furgonetas, de miles de furgonetas que hay repartiendo. Me consta que hay algunas entidades que utilizan vehículos eléctricos, ¿no? Bueno, ese tipo de coches también en España hay que tener en cuenta que es importante. Normalmente el 90% de los coches son de propiedad y un 10% son de renting, ahora mismo. Dentro de la propiedad, pues prácticamente la inmensa mayoría son coches de gasolina. Y en el resto del renting es el que está más al día en cuestiones de electrificadas, híbridos, etcétera, ¿no?
Ahora mismo los precios, pues se supone que con estos niveles de se pueden encontrar precios muy razonables de alquiler, por lo cual la tendencia para que sube estos precios es para que suba el alquiler, para que suba el renting, ¿no? Y el número de personas que hacen un renting, hablan de que lo ideal es tener un coche cada 2 o 3 años, poder cambiarlo, y hablan de precios, pues para personas físicas de 253 euros de media al mes y para el sector de empresas, perdón, 253 euros de media al mes y para el sector particular privado 233 euros por persona y mes, que son precios muy, muy razonables en cuanto a porque va todo incluido, incluso el seguro del vehículo, ¿no? Y esto también pues marca una tendencia y es un mercado que cambia en función de los precios del tipo de coches que se están promocionando y cambia también en función del precio de la gasolina, ¿no? Que ahora mismo vemos que se está manteniendo, hablan de que va a la baja, pero bueno, más o menos, cuando hablan de que va a la baja es que se va a quedar igual y que a lo mejor sube menos. Pues nada más, pues solamente era hacer este pequeño avance sobre el año 2025, aunque he metido algún dato del 2024 porque eran datos fiables y que pensaba que valía la pena comentarlos. Pues nada, hasta pronto, gracias.